Vamos a leer en Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Dice: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Palabra del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versículo 6 al 9. Entonces vamos a explicar lo que es el evangelio, lo que es la sana doctrina, lo que es la iglesia, y vamos a abordar un diálogo que tiene aquí el señor Alarcón, un hermano, con respecto a distintos temas y a explicar todo el enredo que hace el señor Alarcón, todas sus malas interpretaciones. ¿Por qué? Porque sigue un magisterio, o cree en un magisterio totalmente ilegítimo. O sea, ellos se dan el atributo, se dan la licencia de poder interpretar la sana doctrina sin apoyarse en los apóstoles. Y surgen, varias preguntas, se tocan muchos temas hasta el milenio, el cual el señor Alarcón trata de explicar y le dice aquí, dice el hermano que es pastor, dice: le falta Biblia, usted no sabe de Biblia, usted no sabe nada, el que sé soy yo, el que sabe es mi secta, mi denominación, los católicos romanos son los que tenemos la correcta interpretación. Nos hemos salido de los apóstoles, pero eso no importa. Lo importante es lo que nosotros decimos. Eso es lo que dice el señor aquí Alarcón, que enreda, es un verdadero mamarracho lo que hace. Es como a un niño de 1 año, 2 años, no sé, 3 años, le da un crayón a usted y el niño empieza a hacer garabatos. Eso es lo que hace el señor Alarcón. Puros mamarrachos, es un verdadero mamarracho. Lo que hace, lo que dice, de tal manera que, por ejemplo, le pregunta, y una pregunta clave es: ¿de qué manera el hombre es salvo? Si ellos tienen la interpretación correcta, que nos diga cómo el Dios salva al hombre. Eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque ahí está la médula, porque lo dijo el mismo Señor Jesucristo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, medular, lo que sería con respecto a la salvación, es fundamental saber cómo Dios salva al hombre. Con razón el católico está enredado, el católico no sabe para dónde ir en realidad. Lo que le dicen a ellos es que tienen que confiar en la religión católica romana para ser salvos, y ni siquiera así son salvos, porque prácticamente nadie se saltea al purgatorio, prácticamente todos van al purgatorio, solamente los papas incestuosos, asesinos, adúlteros, mentirosos, estafadores, esos solamente se saltan el purgatorio. ¿Por qué? Porque son papas, son los sucesores de su Pedro fantasioso, de su Pedro de su imaginación. Porque tenemos que decir claramente que todo lo que expone el señor Alarcón está todo sacado de la imaginación del hombre, sacado de la imaginación del señor Alarcón. Eso solamente está en su imaginación. O sea, todo lo que él explica es algo imaginario, es lo que él se imagina que dicen las escrituras. Por eso es como decimos que el magisterio, o cualquier magisterio que no se toma de las palabras de los apóstoles, como que trabajan en la oscuridad. Usted le da, le dice a una persona que trabaje o que haga un trabajo, pero le apaga la luz, la persona va a hacer lo que puede, y cuando usted prende la luz es un verdadero desastre. Rompió botella, hizo de todo, hizo un verdadero desastre. Porque no tiene luz para trabajar. O sea, él ve que se le caen las cosas, que se rompe acá, que se prende fuego en una esquina, y no sabe lo que está pasando. Es lo que pasa cuando nosotros no vamos a los apóstoles, como en el catolicismo romano, que por supuesto que son anticristos, están totalmente opuestos a la doctrina apostólica, no tienen nada que ver, el señor Alarcón no tiene nada que ver con el cristianismo y el catolicismo romano. Pero lo explicamos porque son diversos temas, lo tenemos que abordar. Es lamentable, como dije, es un verdadero mamarracho lo que hace Alarcón. No se merece ningún respeto ni nada, pero lo abordamos, el respeto, digamos, doctrinalmente, lo abordamos por todos los enredos que hace, porque no explica nada. Él tira y ahí quedó.
Si uno le pide explicación, no sabe para dónde ir. Si profundizamos, no sabe para dónde ir. Como habíamos dicho, por ejemplo, si se le pregunta cómo es salvo el ser humano, entonces se le hace la pregunta más o menos al minuto 4, y él responde por medio del bautismo y por la sujeción al obispo en turno de ese lugar. Ahí la persona es salva por el bautismo y porque se sujeta al obispo. O sea, bautizan bebés y el bebé tiene que estar sujeto al obispo, ¿no? Son cosas irreales. Es lo que se le ocurre en el momento del señor Alarcón. O sea, ahí nos damos cuenta cómo está el católico. Porque si esto se lo lleva al Papa o se lo lleva a lo que ellos creen, a los católicos, al Alarcón le cierran el canal. Porque ese muchacho no puede, esto no es el catolicismo romano. Después, en el minuto 28, dice que se le hace la misma pregunta al hermano y dice que es por medio de creer y obedecer los mandamientos. Ahora ya cambió, ahora no es bautismo, ahora es creer y obedecer los mandamientos. Lo que tiene el señor Alarcón, que él responde según las circunstancias. Si tiene que responder como mormón, responde como mormón. Si tiene que responder como testigo de Jehová, responde como testigo de Jehová. Si tiene que responder, en este caso, es a medias la respuesta del minuto 28, que dice es por medio de creer. Lo dijo el mismo Señor Jesucristo: el que crea pasado de muerte a vida. Si un cristiano o un católico cree y es nueva criatura, nunca sería católico, porque no necesita el catolicismo, porque la persona nacida de nuevo es lavada, justificada, santificada, sellada, y es salva, no necesita de ninguna religión. O sea que él, por un momento, contradijo totalmente la creencia católica romana, que dice que es fe más obras la salvación del católico. Y el católico dice, no, nosotros solamente por fe, y no es por obras, dice. Pero sáquenle las obras del católico y se desespera, porque ellos creen en las obras. Que Cristo, lo dijo la misma señora Iniesta, que Cristo no pagó nada. Habría que ver exactamente lo que dijo, porque sé que dijo que no pagó. Pero si en tal caso no hubiera pagado nada, te observe. La deuda que nosotros tenemos o teníamos en nuestro caso como cristianos es abismal, es inalcanzable. ¿Por qué? Porque esa deuda es ser como Cristo, o sea, tener obras perfectas que solamente Cristo las puede cumplir. Entonces, si Cristo no pagó nada, significa que nosotros nunca lo vamos a pagar, porque tendremos que ser otros Cristo, y Cristo hay uno solo. Seríamos absolutamente diabólicos si querríamos pagar la deuda por medio de obras perfectas. Entonces, por un lado, observen el enredo que tiene el señor Alarcón. Tiene un enredo, tiene, pobrecito, a veces da lástima el hombre, lo mal que está, lo mal. Pero es como le dijo Pablo a Pedro, que era digno de ser, como lo dice acá, dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar. O sea, la doctrina del señor Alarcón es digna de ser condenada, de declararse una doctrina anatema y doctrina de demonios. Esto solamente sale de la misma oscuridad. Todo esto es lo que dice el señor Alarcón. Y él se cree cristiano, pobrecito. La verdad que es penosa su actuación, es un verdadero mamarracho. Yo cuando lo escuchaba, hago video para poder explicar todo este enredo que hace este señor, y los católicos, en vez de enojarse, tendrían que estar agradecidos que le mostramos por medio de las escrituras el enredo que hace este señor. Porque yo cuando lo escuchaba me imaginaba un niño haciendo garabatos en un papel, un niño de 1 año, 2 años, un niño que apenas puede agarrar un crayón y puede hacer algo en un papel. Es lo mismo. Ese es el señor Alarcón. Un niño haciendo un mamarracho en un papel. ¿Y quién lo va a tomar? ¿Quién lo va a tomar en serio, digamos? Si al niño se le pregunta qué estás haciendo, no le va a saber explicar. Lo mismo que hace el señor Alarcón. Si al señor Alarcón se le pregunta qué es lo que él dibujó en ese papel, no le sabe explicar. No lo sabe explicar. Va a decir que es una casa, va a decir que es un auto, va a decir que es... Pero usted ve un montón de rayas todas cruzadas, ¿no? Porque ni él mismo sabe lo que dice. Es como un niño que no sabe lo que dibuja, ¿no? Él dice, es un auto y es un montón de rayas todas cruzadas.
No, no es un auto, son un montón de rayas todas cruzadas. Y es lo que hace el señor Alarcón, se le pregunta, ¿qué es lo que dijiste? Y él dice, eso es el Evangelio de Jesucristo, dice. Y son un montón de rayas cruzadas. Entonces, esto es un verdadero mamarracho. Un mamarracho es lo que hace el señor Alarcón, aborda, confunde a Israel con la iglesia, hace una mezcolanza. El milenio, él cree, como toda la doctrina católica, cree que estamos en el milenio, como los calvinistas y todo, creen que ya estamos en el milenio, que la iglesia es el reino de Dios y todas estas locuras. Pero vamos a ir tratando de ir rápido y explicando, porque aborda casi todos los puntos, digamos, bautismo, salvación, iglesia, magisterio, y por supuesto que están todos mal abordados, no explica nada. El católico ahora entendemos que está como está. Si al católico se le pregunta, se le hace un enredo en la cabeza, porque si es esto lo que explicó el señor Alarcón, que por un lado dice que es por medio del bautismo, por la sujeción al obispo, es que la persona llega a ser salva, él está queriendo decir que el bautismo en agua le salva y que la obediencia a su obispo le salva. O sea que él tiene otros dioses, por eso son idólatras. Eso se llama idolatría. ¿Qué se llama idolatría? Cuando se tiene otros salvadores. Eso es lo que el católico tiene que entender. Si usted le da el atributo incomunicable de Dios al agua, de salvarlo al niño o a la persona que se bautiza, usted está creando otro Dios en su imaginación, porque el agua no produce nada, el agua no puede limpiar pecado. O la sujeción al obispo le da salvación, a usted al obispo lo está haciendo un Dios, porque le está dando atributos de salvador. O sea, yo tengo que andar atrás del obispo obedeciendo todo lo que él diga. Quiere un vaso de agua y tengo que salir corriendo a buscar un vaso de agua porque, según Alarcón, tengo que estar en completa sujeción al obispo. Por eso sucede todo lo que sucede en estas religiones, en estas sectas, donde los líderes son como dioses. Y así puede suceder como sucede en tantas sectas, no solamente el catolicismo, Luz del Mundo y todas las sectas que puede haber, que se pueden nombrar, donde los líderes son una especie de semidioses, donde se le tienen que dar todos los gustos y caprichos. Ya sabemos a qué nos referimos, ¿no? Que ellos pueden abusar de las personas y nadie le puede decir nada porque ellos, si lo dice como dice el señor Alarcón, que la salvación viene por estar sujeto al obispo, entonces el obispo puede hacer lo que quiere con las almas. Eso se llama esclavitud. Cuando se le pregunta a un cristiano ¿por qué no sos católico? Simplemente por eso, porque no quiero ser un esclavo. Porque si el señor Alarcón dice que es por sujetarse al obispo en turno, al cura del barrio o de la ciudad, donde el cura dice, bueno, vos tenés que hacer esto porque si no te sujetas te vas al infierno. Y ahí vienen todas las atrocidades y todos los abusos psicológicos y físicos y de toda índole, de todo lo que usted pueda buscar, surgen los abusos por esta creencia satánica del señor Alarcón. Y él dice que la iglesia verdadera es esa, que los cristianos se tienen que sujetar al obispo, pues el obispo no es otro que viene del episcopo, que es el veedor, el sobreveedor. Allí en ese grupo hay pastores, evangelistas y maestros en la iglesia verdadera, pero ellos llaman obispo para darle un tinte más como bíblico. Dice, bueno, la Biblia dice obispo, pero es episcopo, o sea que son los que cuidan, los que adoctrinan, etc. Entonces, por ahí vienen todos los abusos y por eso lo que dice el señor Alarcón es absolutamente satánico. Porque si una persona se tiene que sujetar a otra criatura como si fuera Dios, eso es idolatría. Y en el minuto 28 es como que se hace protestante, digamos, tiró todo y se unió al grupo que llaman ellos el grupo de anticatólicos, y dice por medio de Jesucristo y obedecer los mandamientos. Por un lado está bien y por otro lado está media, son verdades a media, pero ya no es el bautismo. Ya no es ser salvo siendo católico, cuando ellos mismos creen que para ser salvo hay que pertenecer a la religión católica. O sea, si lo escucha gente seria, digamos, Alarcón le tiene que decir, por favor, cállese, está todo bien, pero no nos defiendas más. Si fuera el Papa tendría que tomar esa actitud. Está bien, Alarcón, te queremos mucho, pero por favor no nos defiendas más. Entonces vamos a ir escuchando de a poquito, porque
tiene 36 minutos creo, pero vamos a ir rápido tocando los puntos y vamos a ir explicando en poquitos minutos todas las atrocidades que dice Alarcón. Desde principio a fin está todo mal, lamentablemente para el Señor. Es como, lo decimos siempre, es como una persona que estudió con el verdulero de la esquina de medicina y usted le pregunta, o vienen doctores o académicos, gente licenciados en medicina, y le hacen pregunta a esa persona que estudió con el verdulero de la esquina. Se van a mirar los unos a los otros y van a decir, ¿qué está diciendo este señor? ¿Con quién estudió? ¿Con quién estudió? ¿Te imaginas que si se sienta Cristo, los profetas, Pablo, Pedro, Juan, los discípulos, y lo escuchan el Alarcón? Y no paran de reírse los disparates que dice este hombre. Por eso nos damos cuenta, y hay necesidad de explicarle al católico también lo mal que está el señor Alarcón, de ser honestos y poner los pies sobre la tierra y dejar el fanatismo, dejar la religión y ponerse a meditar y a pensar que el señor Alarcón no es otra cosa que un hombre mentiroso que les está mintiendo y los está llevando a la condenación eterna, los está entreteniendo, porque el día menos pensado el católico pasa al otro lado, o le puede pasar a cualquier ser humano, y se encuentra que todo lo que dijo Alarcón era todo mentira, porque cuando el católico abra los ojos en la eternidad, se va a dar cuenta que todo lo que dice este hombre es todo mentira. Entonces, es una oportunidad de conocer la verdad, y la verdad, como le dice aquí el hermano, la verdad está en las Escrituras. La verdad está en las Escrituras. La verdad no está en los hombres, la verdad está en Dios, en las Escrituras. Entonces vamos a ir escuchando de a poquito y vamos a tratar de abordar los puntos más importantes, que ya lo fuimos tocando. ¿Cómo no? Si puedo responder, le respondo, amigo. A ver, escúchame la pregunta. ¿Qué tiene la Iglesia Católica, aparte de su historia y sus templos, que no tenga la Iglesia Cristiana Evangélica? Eucaristía, verdaderos ministros, Bueno, se habla de una iglesia visible. ¿Qué tiene? Le hace la pregunta al hermano, ¿qué tiene la iglesia católica que no tengan los cristianos, o los evangélicos, o protestantes, como usted lo quiera llamar? Y él dice Eucaristía y ministros ordenados verdaderos. Eucaristía, por un lado. Eucaristía quiere decir acción de gracias, porque el Señor Jesucristo dijo, hagan esto en memoria de mí. O sea, cada vez que ustedes partan el pan como iglesia, como lo dice Pablo, cada vez que se reúnen como iglesia para partir el pan, hagan memoria del sacrificio de Cristo, de su sangre, de su cuerpo, de su muerte y de su resurrección, hasta que Él vuelva. Es como un recordatorio simplemente. Eso sería lo que ellos llaman Eucaristía, que no es otra cosa que la cena del Señor, como lo dice Pablo, cuando se reúnen como iglesia para celebrar la cena del Señor, háganlo con el debido respeto y con un buen testimonio. ¿Por qué el buen testimonio? Porque, ¿qué quiere decir eso? El cristiano ya está salvo. La cena del Señor, como llama las Escrituras, la cena del Señor, que es atraer a memoria el sacrificio de Cristo, lo que Cristo hizo por nosotros, que nos salvó por medio de su cuerpo y por medio de su sangre, su muerte y su resurrección y su ascensión a los cielos, y enviando al Espíritu Santo para que seamos sellados para ser salvos. Eso tenía que hacerse con el debido respeto. Se llama, que se puede decir, cena del Señor. Ellos lo llaman Eucaristía, que no es otra cosa que un ídolo que ellos se fabricaron. Por ejemplo, ellos llaman Eucaristía a una hostia, llaman a un poco de harina, que ellos dicen que es el cuerpo de Cristo, porque el sacerdote tiene la facultad de transustanciarlo de la harina al pan, o sea, se transforma en esa harina se transforma en la carne de Cristo. Eso por supuesto que no existe, solamente existe en la imaginación de Alarcón, porque él dice, nosotros como Iglesia Católica tenemos la Eucaristía, algo que ustedes no tienen. Claro, por supuesto. ¿Qué tiene? ¿Qué es la Eucaristía? ¿Qué es la hostia? Un ídolo, un Dios. ¿Por qué? Porque el católico le da los atributos, o el atributo incomunicable de Dios, de ser la carne de Cristo,
y que esa carne al comerla perdona pecados. Claro. ¿Por qué? Porque es un ídolo. Es como que usted tiene una estatua en su casa y yo le digo, ¿qué tenés vos que yo no tengo? Y usted me dice, yo tengo algo que vos no tenés. ¿Qué? Una estatua. Y tiene razón, tiene una estatua, yo no tengo la estatua. Él tiene la estatua. En este caso es lo mismo con la hostia. ¿Qué tiene el catolicismo romano que no tiene la iglesia cristiana? La hostia. La hostia, pasa que el católico no comprende que la hostia es un ídolo, así como tienen ídolos de yeso, de imágenes, porque todo está en la imaginación. Por eso el Señor le dijo ahí a Moisés, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen. O sea, no apelarás a la imaginación creándote otros dioses. Esa es la idolatría, rendirle culto o darle culto a las imágenes. Usted cuando ve una hostia, si usted me muestra a mí una hostia, ¿yo qué voy a ver? Una cosita redondita de harina, nada más. Pero ¿usted qué ve? Si usted es católico, ¿usted qué ve? Lo ve a Cristo. Y ahí está, donde opera la imaginación creando otro Dios de un poquito de harina, de 1 gramo de harina, usted hace un Dios. Pero ¿dónde está ese Dios? Porque eso no es nada, eso es 1 gramo de harina. Pero usted en su imaginación y en la imaginación del señor Alarcón lo ven a Cristo. Y ahí está la idolatría. Dice, ¿qué tenemos nosotros los católicos? Dice Alarcón, que no tiene la iglesia cristiana, la Eucaristía. O sea, la transustanciación del pan. Tenemos los sacerdotes, tenemos la transustanciación, tenemos la hostia que el cura, por un arte de magia, porque es un arte de magia, porque Cristo nunca hizo eso. Cristo nunca transformó el pan en carne. Lo dice el mismo Pedro allí en 10, 13 y 14 de Hechos. El Señor le mandó, había unos animales que según la ley no podía comer el judío. Entonces el Señor le dice, mata y come. Y Pedro dice, no Señor, porque ninguna cosa inmunda o impura he comido jamás. O sea que él seguía la dieta judía diciendo que nunca había comido alimentos que estaban fuera de la dieta judía. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo nunca transformó el pan en carne. Entonces, tanto el sacerdocio, la transustanciación, el pan hecho carne, el vino hecho sangre, todo eso es falso, todo eso no existe. ¿Dónde existe? En la imaginación del católico. Y ahí está el punto de la idolatría, en la imaginación. Sé que hay muchos que están comprendiendo poco a poco que el catolicismo es una mentira. El catolicismo todo es una mentira porque está todo en la imaginación. Es como dice el mismo apóstol Pablo, doctrina de demonio. O sea, eso solamente se le ocurrió al demonio todo esto. Y el señor Alarcón es simplemente un siervo de Satanás, como dice allí en 11, 13 de 14 y 15 creo de Corintios, de segunda de Corintios. Entonces, todo eso está en la imaginación de Alarcón, diciendo nosotros tenemos la Eucaristía. Claro, nosotros, como le di el ejemplo de la estatua, usted tiene la estatua, yo no la tengo y estamos en lo correcto. Ellos tienen un ídolo que se llama hostia y un sistema, y un rito, una ceremonia, se puede decir, llamada Eucaristía o misa. En la misa está la Eucaristía. Y en esa Eucaristía, en esa acción de gracias, donde el cura, cuando hace la Eucaristía, o sea, la acción de gracias, porque ellos confunden acción de gracias con Eucaristía. La palabra que se usa es Eucaristía, ya lo explicamos en otro video. Eucaristía. Jesús nunca consagró o santificó, nunca usa la palabra hagios del griego, nunca usa esa palabra, usa la palabra Eucaristía. ¿Qué quiere decir? Que ese pan nunca fue santificado, que ese pan nunca fue santo, que ese fue pan, simplemente Cristo agradeció, por eso se llama acción de gracias. Allí también en Juan capítulo 6, donde él le da de comer ahí a miles de personas, también se usa la misma palabra. Jesucristo dio gracias, o sea, agarró el pan y dio gracias por los alimentos. Eso es la Eucaristía, dar gracias. Pero el católico dice que ahí consagró. Las escrituras dicen que hubo una Eucaristía, no un hagios.
Hagios significa santificar o declarar santo o hacer santo algo que antes no era santo. Eso no sucede. Jesús nunca hizo santo el pan, simplemente agradeció. Entonces todo eso está en la fantasía del católico, creyendo primeramente que Cristo no ordenó sacerdotes, porque eso no le correspondía a Cristo, porque había un orden sacerdotal. Usted imagínese que si Cristo hubiera ordenado sacerdote no hubiera salvación para nadie, porque Cristo hubiera pecado, porque es como sublevarse con un gobierno a nombrar sacerdotes. Si Cristo hubiera nombrado sacerdote allí a los apóstoles, se hubiera sublevado, o sea, era como un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque había ya algo establecido, como una persona hay un presidente y dice, bueno, a partir de ahora yo soy el presidente, y toma por la fuerza como un golpe de Estado, un golpe militar, a un gobierno, etc. Eso es lo que creen los católicos. Por eso el Cristo católico no existe en la imaginación del Señor Alarcón solamente, en los católicos, en los papas. Porque ese Cristo católico es subversivo, se puede decir, es un Cristo terrorista, es un Cristo que toma las cosas por la fuerza, como en este caso, si él nombra sacerdote y se autonombra sumo sacerdote, habiendo un orden sacerdotal como el orden arónico, Cristo sería un terrorista. Para ello el Cristo católico anda todo así con gorra donde se le ven los ojos, una ametralladora. Ese es el Cristo católico. Por eso ellos dicen que el Cristo fundó una institución jerárquica de hombre, claro, porque ese es un Cristo católico. Es el Cristo que vive en la imaginación de ellos. Entonces, en este caso dicen, claro, nosotros tenemos la hostia, tenemos la Eucaristía. Ustedes no la tienen, por supuesto. Si la hostia católica o la Eucaristía católica es simplemente ritos, paganismo e idolatría. No es otra cosa. Y está en lo cierto. Nosotros no tenemos dioses, digamos, no tenemos, por eso no idolatramos al pan, por eso el pan no es santo, el pan es un símbolo que nos recuerda el cuerpo, la carne de Cristo, y el vino, la sangre del Señor, nada más. Está en lo cierto, no lo tenemos, y gracias a Dios. ¿Por qué no lo tenemos? Porque somos la iglesia verdadera, porque comer y beber de la sangre de Cristo simplemente sucede cuando nosotros creemos. Cuando nosotros creemos, comemos y bebemos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Eso es todo. Y la otra cosa que dice que tiene ministros legítimos, y eso otra cosa absolutamente falsa. La legitimidad viene por medio, como dicen 17:20, los ministros, que si hay algún ministro ordenado, porque Cristo mismo es el que los ordena por medio de creer en Él y de sujetarnos, y el verdadero ministro se sujeta a las Escrituras, como bien lo dice aquí el hermano. Para ser un verdadero ministro de Cristo tiene que seguir la doctrina apostólica. Por supuesto que dentro de la iglesia hay diferentes interpretaciones, porque lo dijo el mismo Pablo. Es necesario que haya entre vosotros cismas, divisiones, discusiones, debates, para que se vea lo que son aprobados. Eso es casi natural, porque si hay una escritura, va a haber diferentes interpretaciones, pero eso no es culpa de la sola escritura, que haya diferentes interpretaciones, porque lo dijo el mismo Pablo. Yo sé que hay divisiones entre ustedes, pero era algo que sucede en cualquier ámbito de la vida. En una familia misma hay divisiones en el sentido que todos tienen diferentes formas de pensar. En una familia uno quiere ser doctor, otro futbolista, otro abogado, diferentes formas de pensar, diferentes formas de ver la vida, y eso no quiere quitar que no sean de una misma familia. Entonces, la fe y creer en Dios es lógica y demanda razonamiento. Yo estudié en colegios católicos y me decían, tenés que hablar, si querés algo a pedirle a María, tenés que ir a hablar allá en aquella esquina está María. Entonces yo iba, era un niño, y nunca fui católico, gracias a Dios. Pero tenía mis preguntas y consultaba y preguntaba cómo era el asunto. Y cuando llegaba había una piedra pintada que parecía una mujer, que ellos decían que era María. Entonces usted tiene que razonar, usted dice, pero ¿cómo le voy a hablar a una piedra y la piedra me va a escuchar? O le habla a una madera, o la hostia que le dicen que es el cuerpo de Cristo. Usted tiene que razonar, usted tiene que pensar que ese no es Cristo. Las mismas escrituras dicen que
ningún hueso de Cristo será quebrado. En el Salmo 34:20 dice que ningún hueso de él será quebrado. Entonces lo que dicen ellos de la hostia es falso. ¿Por qué? Porque usted al comerlo, él le está quebrando todos los huesos a Cristo, y eso nunca pasó, de tal manera que cuando lo vinieron a quebrar las piernas a Cristo, él ya estaba muerto y los soldados romanos no se las quebraron, porque ya estaba profetizado que ningún hueso de él será quebrado. Entonces, si usted muerde la hostia y está mordiendo a Cristo, usted le está quebrando los huesos a Cristo, y eso no es real. Eso sucede solamente en su imaginación. ¿Por qué? Porque ningún hueso de él será quebrado. Entonces, ¿qué significa eso? Que la hostia, la transubstanciación, el sacerdocio católico, que la carne es el cuerpo de Cristo y el vino es la sangre de Cristo, todo eso es falso. No es real, no es literal, es simbólico. Nada más, simbolizan el cuerpo y la sangre de Cristo. Y lo que hablábamos de los ministros legítimos son todos aquellos que han sido, porque es algo, tanto la imposición de manos, bautismo, pan, vino, todo eso, o la ordenación de ministros, o la imposición de manos, es algo simbólico, o sea, cualquiera se puede autoproclamar como el Papa, porque nadie sabe lo que pasó en la historia, ¿no? La historia cada uno la cuenta, como dicen, cada uno cuenta la historia como mejor le conviene. O sea, ¿quiénes cuentan la historia? Los que vencieron, los que perdieron, no. ¿Quiénes fueron los que fueron corridos, comidos por los leones, torturados, masacrados? Los cristianos. Y además los escritos de ellos, por supuesto que fueron todos borrados. Quedó solamente el paganismo. Si usted dice, pero el catolicismo tiene 2000 años, no, el catolicismo es el paganismo, siempre fue el paganismo el catolicismo. La iglesia verdadera sí tiene 2000 años, porque la iglesia verdadera son los que han sido lavados, santificados, justificados, sellados y salvados por Dios. Eso sí tienen 2000 años. Pero el paganismo, digamos que el paganismo siempre fue el paganismo, siempre, como decimos, siempre existió la idolatría. Entonces, el verdadero ministro es algo espiritual, pero que se manifiesta por predicar una sana doctrina que solamente está por medio de los apóstoles. Entonces, si es un verdadero ministro, va a predicar un verdadero evangelio. Pero como dijimos, hay distintas formas de ver, y no todos alcanzan. Por eso Pablo decía, para que tengan la misma... Siempre Pablo luchaba que tengan todos la misma manera de pensar. Parece... a fin de perfeccionar a los santos, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, es la preocupación de Pablo, que todos lleguen a la misma interpretación que interpretó Pablo, que interpretó Pedro, que interpretó Juan, las interpretaciones que daba Cristo, los profetas, etc. O sea, hasta que lleguemos, no todos llegan. En el camino hay un proceso de llegar al mismo nivel del conocimiento del Hijo de Dios. Pero eso no quita que sea la iglesia verdadera. Entonces, el verdadero ministro es solamente el que se apega a las Escrituras. No lo mezcla con nada, con otras interpretaciones, como son los concilios. Los concilios solamente fueron creados para confundir a la iglesia, tanto a la iglesia verdadera como a los católicos, calvinistas, presbiterianos, toda esta gente. Están todos contaminados por la falsa doctrina de toda esta gente que ni siquiera conoció a Cristo, y se le da el atributo. Lo han dicho algunos, no se atreven ahora tanto, pero le he escuchado decir al señor Plasencia que los concilios son palabra de Dios, y ellos lo creen, que los concilios son palabra de Dios. Lo que han dicho algunos padres de la iglesia o padres apostólicos dicen que son palabra de Dios, cuando no son palabra de Dios. Los concilios no son palabra de Dios, los padres de la iglesia no son palabra de Dios. Todo lo que tiene la iglesia, y estamos hablando de la iglesia verdadera, son opiniones, y la iglesia falsa, imagínense, si en la iglesia verdadera hay opiniones, que esas opiniones tienen que llegar a una interpretación aprobada, o sea, tienen que pasar por distintos exámenes. Es como una persona que quiere ser médico, empieza la carrera y pasa tiempo y tiempo, exámenes, mucho estudio, hasta que un día, después de 6, 10 años, llega a ser médico, por ejemplo.
decir, bueno, vos podés decirle a una persona si tiene gripe o no tiene gripe. Mientras tanto, seguí estudiando. Y pasa así con los que son aprobados por Dios. Tienen que pasar por muchos exámenes, por muchos debates, discusiones, para que pueda ser aprobado y reconocido que tiene interpretación aprobada. Lo que tiene aquí el señor Alarcón es una interpretación privada, o sea, una interpretación de él, una interpretación que salió de su imaginación. Todo lo que dice Alarcón es interpretación privada. Todo salido, porque él no cree en la sola escritura. Al no creer en la sola escritura, ahí es donde está su perdición. Nunca va a conocer al Dios verdadero. Es como que quiere ver un partido de fútbol con la televisión apagada, o con el internet apagado, con el celular apagado, con la computadora apagada. Es lo mismo, el señor Alarcón se para frente al televisor apagado y le dice, ¿cómo va el partido? Y va bien, dice, va muy bien el partido. No está viendo nada. No está viendo nada, no puede interpretar nada, no puede explicar nada. Porque interpretar es explicar. Entonces él está mirando un partido de fútbol con la televisión apagada y se le pregunta y él empieza a inventar. Por eso es interpretación privada. Le preguntan cómo va el partido y va ganando 1-0. Sí. Nos tienen ahí contra un arco, pero está la televisión apagada. No, el partido está. Yo estoy viendo el partido, dice. Pero Alarcón está apagada la televisión. No, pero usted observe, esa es la locura de la interpretación privada. No apegarse a los apóstoles. Cuando usted va a los apóstoles, es ahí donde se prende la televisión, si se puede decir. Porque usted ahí puede ver verdaderamente, en este caso, como hicimos la ilustración del partido de fútbol, ir a las escrituras. Por eso la iglesia es solo escritura. Porque nosotros miramos un partido de fútbol, se puede decir, para que se pueda entender, con la televisión prendida. Estamos cuerdos. El mismo Pablo dice así en Romanos, no estoy loco. O excelentísimo Festo, creo que dice. 25-26 o 26-25. O Hechos, me parece. Dice 26-25, ¿verdad? Acá está, 26-25, dice, 24 dice, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, Pablo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Los apóstoles no estaban locos, ellos hablaban palabras de verdad y de cordura. ¿Qué hacían los apóstoles o qué hacemos nosotros como iglesia de Cristo? Los miramos a ellos, la enseñanza apostólica. Y es como mirar un partido con la televisión prendida, o sea, no estamos locos. Estamos cuerdos. ¿Por qué? Porque miramos un partido de fútbol con la luz prendida. Si una persona dice que no es solo escritura, o sea, cierra las escrituras y apela no solamente a las escrituras, sino a otras cosas, ellos apelan a la escritura cuando no le queda otra. Si lo dejan, ellos hablan solamente de los concilios, los padres de la mentira y todo eso. Si por ello ni agarran la Biblia, lo dijo el mismo señor Alarcón. A mí no me importa si no hay Biblia. Tengo a la iglesia que me enseña a hablar con muñecos. Estoy tranquilo, dice. Entonces, eso es lo que pasa acá. Una persona que trabaja con la luz apagada, un niñito que hace mamarrachos en un papel, es una persona que mira un partido de fútbol con la televisión apagada. Eso es el señor Alarcón. Y cuando lo escucho un enredo terrible. Un enredo terrible. Porque ¿quién le va a creer a una persona que está mirando un partido de fútbol con la luz apagada? Cuando él dice que no es solo escritura, es eso precisamente. Mirar un partido de fútbol con la televisión apagada. Y uno le pregunta y él contesta, sí, el partido va 1-0, nos están atacando, pero estamos bien. Pero si está apagada la televisión, no, vos créeme a mí que yo tengo la verdad. Pero ¿cómo vas a tener la verdad si está la luz apagada? Lo mismo que se le dice al señor Alarcón. ¿Cómo, Alarcón, vas a tener la verdad si no sos solo escritura, si no apelás solamente a los apóstoles, para conocer el verdadero testimonio del Dios verdadero y de Jesucristo? ¿Cómo lo vas a saber? Pero él está empecinado que él puede ver un partido con la televisión apagada.
Entonces esto es un poquito de las dos cosas que dijo. Vamos a escuchar de vuelta. A ver, escúchame la pregunta. ¿Qué tiene la Iglesia Católica, aparte de su historia y sus templos, que no tenga la Iglesia Cristiana Evangélica? Eucaristía, verdaderos ministros, sacramentos, 7 libros de la Biblia que a ustedes les falta. Bueno. Sacramentos. Sacramentos. Sacramentos y 7 libros de la Biblia que nos faltan. Sacramento, no hay sacramento, digamos. Si hay un sacramento es Cristo, porque sacramento significa un medio sacro para llegar a Dios. Es un medio, un puente. El único medio o el único sacramento que nosotros tenemos es Cristo Jesús. Después lo otro es algo simbólico. O sea, sacramento es un signo. Ellos mismos están diciendo con su propia palabra que eso no salva. Si la Eucaristía es un sacramento, si el bautismo es un sacramento, si todo lo que ellos que dicen que son sacramentos, eso la palabra misma lo está diciendo. Son signos, digamos. Es algo simbólico. Si hay un medio sacro que nos salva verdaderamente, es Cristo, Jesucristo, la persona de Cristo. ¿Vienen de Jesucristo? Así es. O sea, Alarcón dice vienen de Jesucristo. ¿Por medio de qué? Por medio de imposición de manos, por medio de que ellos solos. El mismo señor Alarcón dijo que los papas no son elegidos por el Espíritu Santo, sino que son elegidos por los hombres, es decir, los obispos. Hay que tener algo bien en claro, que el magisterio verdadero, digamos, si se puede decir de alguna manera para poder diferenciarlo del magisterio contemporáneo o viviente, que son pastores, evangelistas y maestros que están dentro de la iglesia, ese magisterio que tiene que tomar del magisterio, o sea, de los apóstoles, del nexo que nosotros tenemos con Jesucristo y con el Padre. Es por medio de ese testimonio apostólico. Por eso Jesucristo oró para que seamos uno, así como tú y yo, Padre, somos uno, que ellos sean unos perfectos en unidad, como dicen 17, 20, 21, de allí de Juan. Entonces, ¿qué pasa acá? La iglesia tiene un magisterio viviente, pero se tiene que atener totalmente al magisterio de los apóstoles, que solamente está en las Escrituras. Entonces el señor Alarcón se inventa un magisterio que se sale, porque si para ser un verdadero magisterio viviente y contemporáneo tiene que atenerse totalmente a las palabras de los apóstoles. Y por medio de la palabra de los apóstoles y de Jesucristo y de los profetas no existe el catolicismo romano. Entonces ellos se tienen que inventar un nuevo magisterio. Lo dijo el mismo señor Alarcón. Por eso ellos son ilegítimos, porque los verdaderos legítimos son todos aquellos que se atienen totalmente al testimonio apostólico. Algunos más, otros menos, algunos con equivocaciones, otros con no tantas equivocaciones, y algunos buenos maestros de la palabra de Dios que han pasado mucho tiempo, como dijimos, para tener una doctrina madura, una doctrina pulida, una doctrina perfecta, como se puede decir, lo más perfecta posible. No vamos a llegar a la perfección, pero nos vamos a acercar bastante a la interpretación de Pablo, y nuestro ideal es interpretar exactamente como interpreta Pablo, como interpreta Juan, Jesucristo, los profetas, etc. Entonces, a eso apuntamos, a tener una interpretación aprobada, no una interpretación privada como la que tiene aquí el señor Alarcón, que esos son inventos simplemente, por eso se llama interpretación privada. Cuando nosotros interpretamos como interpreta Pablo, se transforma nuestra interpretación en una interpretación aprobada. Como dijimos, si una persona quiere ser médico, tiene que ser aprobado por otro médico, por académicos, por instructores que están debidamente puestos en ese lugar para que enseñe. Entonces nosotros, para tener un magisterio verdadero, tenemos que interpretar las Escrituras conforme a lo que interpreta Pablo, por ejemplo,
que él dijo que yo he sido puesto como predicador, apóstol y maestro a los gentiles. Entonces nosotros tenemos como maestros de la palabra, o predicadores, o pastores, o evangelistas de la palabra del Señor, tener la aprobación de Pablo, llegar al punto de tener la aprobación de Pablo, investigar, hasta que Pablo, se puede decir de alguna manera, seamos aprobados por Pablo. Cuando llegamos a la aprobación de Pablo podemos decir que tenemos una interpretación aprobada, debido a que esa interpretación se expone delante de la iglesia y bueno, ahí se ve si es verdadera o si es falsa, porque va a haber contraposiciones. Entonces ahí se mide y como dijimos anteriormente, es razonable, se razona, la fe se razona, porque si a usted lo mandan a hablar con una piedra o con un muñeco, usted va a razonar y va a decir que eso no puede ser. Entonces la fe se razona. La Biblia me dice que el Dios está en el tercer cielo, su Hijo a la diestra y el Espíritu Santo está aquí en la tierra con su iglesia. Entonces usted tiene que razonar, que no puede, ¿cómo la van a mandar a hablar con un muñeco, o que existe un purgatorio, o que existe un rosario, un medio para poder comunicarse con María, con los santos, con Dios? Es una completa locura. Entonces usted razona la fe y llega a un verdadero razonamiento y una verdadera interpretación de lo que interpretó Pablo, Pedro, Juan, Jesús, los profetas. Entonces, por eso la iglesia verdadera es solo escritura. Eso es tener una conexión con los apóstoles. Porque el señor Alarcón, que cree que tener una conexión con los apóstoles por medio de la imposición de manos, ahí puede pasar cualquier cosa, lo dijo el mismo Pablo. Vendrán cuando yo me vaya, cuando yo me vaya, dice Pablo, 120, del 29 en adelante, 28, pues el 26 en adelante, de Hechos. Cuando yo me vaya entrarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. O sea, cuando habla la palabra perversa, habla de que torcerán la doctrina. Entonces, no hay ninguna garantía en los hombres, o sea, no hay ninguna garantía en los obispos. Por eso el señor Alarcón dice que los papas no son elegidos por el Espíritu Santo, sino que son elegidos por los obispos. Y ahí está la falsedad. Ya ahí, con decir eso, los católicos tendrían que salir despavoridos de esa institución o de esa secta, o como usted la quiera llamar, de ese grupo. Porque no son legítimos. ¿Por qué? Porque los obispos, no hay garantía en los obispos. ¿Dónde está la garantía? En los apóstoles. Por eso lo dijo Pablo: cuando yo me vaya, aún de entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, o sea, cosas torcidas. ¿Qué puede ser esa cosa torcida? Agarremos, reunámonos y elijamos un papa y listo, ya está. Y ese va a ser la autoridad y ese va a ser el sucesor de Pedro. Eso es lo que hace, lo que pueden hacer los obispos, lo que dice el señor Alarcón. Los obispos del señor Alarcón es precisamente lo que hicieron. Se reunieron y dijeron: vamos a elegir un papa y vamos a decir que es el sucesor de Pedro, y decimos que nosotros somos la iglesia legítima, la iglesia verdadera, y con el tiempo se llamó Iglesia Católica Romana. Eso es todo. No es el paganismo, simplemente es el paganismo. Gente torcida, gente que se armó su propio grupo. Ellos hablan que los cristianos se abren sus propios grupos, y son ellos precisamente. Todo lo que dice el señor Alarcón en contra de la iglesia son ellos mismos. Pero como están ciegos, como es el zorro proponiéndose como presidente en el gallinero, y la gallina lo botan. No saben que ese animal, o un lobo, cuando se descuidan las va a comer todas. Es el mismo Satanás. Entonces vamos a escuchar un poquito más. ¿Quién viene de Jesucristo? Los ministros de la Iglesia Católica. ¿Cuál de ellos? Los ministros de la Iglesia Católica. Atención, eso es lo que él dice, los ministros de la Iglesia Católica. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los ministros de la Iglesia Católica? Él dice: no, nosotros los elegimos. Lo dijo él mismo. Los papas no lo elige el Espíritu Santo, y si no lo elige el Espíritu Santo, entonces es ilegítimo. Es simple, muy sencillo. Es como que yo digo: yo soy el presidente de la Argentina, y dice: ¿pero quién te eligió? ¿Te eligió el pueblo? ¿Hubo votación? No, los vecinos me nombraron. Votamos ahí entre los vecinos y salí presidente, así que soy el presidente de la Argentina. Eso es lo mismo que un papa. Se reunieron ahí, dice, unos obispos, y lo eligieron papa. Lo dijo el mismo señor Alarcón con su propia boca. Lo que pasa es que los católicos se dan cuenta. No se dan cuenta, lo dicen ellos lo dicen. El catolicismo romano dice que a los papas lo eligen los obispos, o sea, los hombres. No está en ninguna parte del papado. Cristo destruyó el papado.
Dijo, yo no vine a dejar papas. Yo no vine a dejar papas. Lo dijo ahí en 20:23 de Mateo. Yo no vine a dejar papas. Eso no es mío darlo, dijo. Uno a derecha, otro a izquierda, dejar papas. No sé de qué me están hablando. Por eso le dijo Jesús a la madre de los hijos de Zebedeo, no sabés lo que hablas, ni entendés lo que decís. Tiró por tierra el papado del Señor. Entonces el papado no existe, es algo que está en la imaginación del señor Alarcón. Dice los ministros legítimos. Y esos ministros legítimos son elegidos entre ellos. Es lo mismo que yo diga que yo soy presidente de la Argentina. Eso es el papá. Es tan legítimo como que yo diga que soy presidente de los argentinos. ¿Quién te eligió? Los vecinos. Lo mismo el Papa. ¿Quién lo eligió al Papa? Los obispos. Se reunieron los obispos. Pero Pablo habla del papado, no. El mismo Jesucristo dijo que el papado no existe. Pablo mismo dice, cuando dice ahí en el versículo 32, creo que dice, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, ¿no? Para eso hubiera dicho, los encomiendo a Pedro. Pedro los va a cuidar, Pedro es el pastor, así que no se preocupen. No, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Listo, punto, se terminó. No habló Pablo jamás habló de un papado, al contrario, lo reprendió duramente a Pedro delante de todos. Le hizo pasar la vergüenza de su vida, juntamente cuando Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque no pones tu mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro, con todas las cosas que le pasó a Pedro, y se puede observar, aún Pedro mismo dice que las palabras de Pablo son difíciles de entender. Ahí entendemos que Pedro no era el Papa, ni quería ser Papa, ni se le cruzó por la cabeza el papado. A los hijos de Zebedeo se le cruzó por la cabeza, a la madre, a la familia de los hijos de Zebedeo se le cruzó la idea del papado, por ejemplo. Y aún los discípulos dicen que discutían entre ellos quién iba a ser el primero. Aún entre ellos había esa inclinación al papado. Pero Jesús lo dejó todo bien clarito. No existe el papado. Yo no vine a dejar a nadie acá, dijo Jesús. Yo vine a cumplir la ley, a hacer la voluntad del Padre, a morir, estar 3 días en el hada, resucitar y sentarme a la diestra del Padre y enviar al Espíritu Santo. Esa es mi tarea. No vine a dejar ningún papa, no lo vine a dejar a Pedro, porque ni siquiera hay profecía, no hay nada. Cuando habla de la roca, allí en 28:16 de Isaías, habla de Cristo. Pedro era barro, nunca puede ser la roca. ¿Pero cuál de ellos? El león no viene de los apóstoles. Todos los obispos tienen sucesión apostólica. Todo obispo en la Iglesia Católica cuenta con sucesión apostólica. Viene de los... Todos los obispos tienen sucesión apostólica, es algo que se lo inventó. ¿Cómo que todos los obispos tienen sucesión apostólica? Todos los obispos que son apóstoles, ¿qué son? Todos los obispos son apóstoles. El punto es que el apóstol es testigo. Por eso Jesucristo dijo que por la palabra de ellos, por los apóstoles, quería que sean uno con todos los que iban a creer. Los apóstoles y los que iban a creer tenían que ser uno. ¿Por qué uno? Para que puedan conocer al Dios verdadero. Porque los que tienen el testimonio verdadero del Dios verdadero son los apóstoles, no los obispos. Los obispos toman del testimonio de los apóstoles. Entonces los obispos no son ninguna autoridad para suplantar a los apóstoles. Es un testigo en un juicio. Está el testigo y está uno que oyó al testigo. ¿A quién va a escuchar el juez? Al testigo, porque el que oyó al testigo puede inventarse cualquier cosa. O puede entender mal. Por eso en la iglesia hay opinión. En la iglesia verdadera hay opiniones, las cuales, si esas opiniones se transforman o debido al estudio, debido a la revelación del Espíritu Santo, debido al análisis y debido a la guía del Espíritu Santo, esa persona puede llegar a tener una interpretación aprobada. Y que, si Dios lo ha llamado, puede ser un maestro, un pastor o un evangelista. También puede ser un hermano que no tenga ese ministerio y puede interpretar correctamente las Escrituras. Ese es el punto. Que por eso la iglesia verdadera es solo Escritura, porque la iglesia es un grupo y los apóstoles es otro grupo distinto, son distintos. Por eso Jesús oró para que seamos uno con los apóstoles. ¿En qué? En doctrina, para que podamos entender la verdadera doctrina, que
nos lleva al conocimiento del Hijo de Dios, el conocimiento del Dios verdadero, y podemos tener salvación. El señor Alarcón se inventa otro magisterio que enseña paganismo, que enseña idolatría. Lo dijimos en el otro video anterior, donde dice que este magisterio enseña a prenderle incienso 2 veces a María, cuando Pablo enseñó a prenderle incienso a la imagen de María. ¿Cuándo? Nunca, jamás. Por eso ellos se atienen a este ministerio que enseña a idolatrar, a tener otros dioses. Ellos le ofrecen, que dicen dulía, que viene de la palabra doulos, que significa esclavo, o trabajar, o servir. Ellos sirven a las imágenes, trabajan para las imágenes, le ofrecen incienso a las imágenes, que no es otra cosa, símbolo de las oraciones. Usted, al orar a una imagen, porque el incienso simboliza la oración, es decir, al ofrecerle incienso le está ofreciendo adoración, oración, porque adorar es orar. Adorar, o sea, significa orar o sea, a la imagen, le rinde tributo a la imagen, le da culto a la imagen, le rinde culto a la imagen. Entonces eso es idolatría, y es lo que enseña el magisterio del señor Alarcón, el cual él le prende humo, perfume a las imágenes, y eso es idolatría. Él dice que esa es la iglesia verdadera. Pablo nunca lo enseñó. Jesucristo dijo: el que los oye a ustedes me oye a mí. Ustedes son el magisterio, ustedes son los que dan testimonio. Por la palabra de ustedes, el mundo va a poder tener salvación. No hay otro magisterio en el cual nosotros podamos apelar para encontrar la verdad, sino es por medio de los apóstoles, que están solamente en las Escrituras. Eso es todo. Apóstoles. Directamente. Así es. Obviamente, a ver, cuando me refiero y digo directamente, no es que Jesucristo se aparece y lo ordena. No funciona la sucesión apostólica de esa manera. Claro, ellos tienen una sucesión apostólica por imposición de mano y por, ¿cómo se llama? Como una cadena sucesoria. Es como dijimos, siempre hablamos del coso, ¿cómo que se llama el juego? Donde hay un grupo de personas y el teléfono descompuesto. Eso es imposible, no funciona. En lo más común, menos va a funcionar en lo que es la palabra de Dios. Imagínense. Si algo le dijo Jesucristo a Juan, a Pedro, a Pablo, dicen ellos que eso se fue corriendo y llega hasta nuestro día tal cual lo dijo Pablo. Eso es imposible. Absolutamente. Si es imposible entre 10 personas, póngale, donde se arma un juego y es todo risa, porque uno dice una cosa cuando empieza y cuando termina es cualquier cosa disparatada, y después es un juego, por supuesto. O sea que no hay ninguna garantía de verdad. Al punto de la garantía, ¿dónde está la garantía de verdad? No, dice, nosotros lo decimos, dice el señor Alarcón. ¿Y de dónde está la garantía? No, nosotros lo decimos. Yo le creo al Papa, que hay que prenderle humo a las imágenes de la Virgen, y yo le creo a él, y bueno. ¿Es lo que dijo Pablo? Sí, lo dijo Pablo, y bueno, llegó hasta nosotros. Llegó hasta nosotros, que le tenemos que prender humo a la imagen de la Virgen María. Ah, ok. Excelente. ¿Cómo se llama eso? Idolatría. Si yo voy a la Biblia y eso me dice que es idolatría, hay algo que está mal. Hay algo que no concuerda. Entonces ellos creen que es por medio de una sucesión de hombres. No. Nosotros, para tener una doctrina correcta, tenemos que ir directamente a los testigos. ¿Dónde va el juez? Va al testigo. Aquel que estuvo en el lugar, que vio y que puede contar exactamente lo que pasó. Por eso nosotros vamos directamente a las Escrituras, porque ahí tenemos el verdadero testigo. ¿Quién se recostó en el pecho de Jesús? ¿Quién estuvo con Cristo? ¿Quién lo abrazó a Cristo? ¿Quién conversó con Cristo en el tercer cielo? ¿Quién lo vio cara a cara? ¿Quién lo miró a los ojos? ¿Quién sintió su respirar? ¿Quién lo sintió caminar al lado? ¿Quién lo vio ahí sentado? ¿Quién lo vio haciendo milagros? Los apóstoles. Nosotros no. Los obispos no lo vieron. Aún Pablo le dice allí a los obispos de Éfeso que ni ellos lo vieron. El que lo vio a Jesucristo y daba la doctrina correcta era Pablo. Pablo es el que vio a Jesucristo cara a cara. No los obispos y la iglesia, aún la iglesia verdadera, tiene que apelar completamente a lo que dice Pablo, a lo que dice Pedro, a lo que dice Juan. Completamente. ¿Por qué? Porque ellos son los testigos. Todos dependemos de los testigos en un juicio. Por eso ellos tienen la llave. Un testigo,
la llave del testigo es su testimonio. Esa llave abre y cierra puertas. Esa llave, la del testimonio, que le dijo Jesús, a ti te daré la llave, se la dio a los apóstoles. ¿A quién se la dio? A los apóstoles. Pero a Pedro se la dio a Pablo. O sea, la llave es el testimonio. O sea, un testigo tiene una llave que abre y cierra puertas. ¿Por qué? Porque por medio del testimonio, personas van a la cárcel o personas son declaradas inocentes. ¿Por medio de qué? Del testimonio del testigo. Si un testigo dice, yo lo vi que esa persona robó, listo. Es alguien que lo están encerrando en la cárcel por el testimonio de un testigo. Eso abre y cierra puertas. Eso es lo que es la verdadera, la correcta interpretación de lo que es las llaves del reino de los cielos. O sea, abre cárceles y les da libertad a las personas por medio de creer en el verdadero evangelio. Lo dijo Pablo. No me avergüenzo del evangelio porque es poder y potencia del cielo para salvación a todos los que creen, al judío primeramente y también al griego. Pero sí es una sucesión en el tiempo de ordenaciones legítimas que vienen. Ahí está. No son ordenaciones legítimas, ya lo dijo él mismo con su propia boca. Lo eligen los hombres, lo dice él mismo lo dice, lo eligen los hombres. Porque si nosotros vamos a lo que dijo Pablo allí a los Efesios, que él no dejó a nadie a cargo. Él dijo, yo me voy, yo sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. No dijo, los va a cuidar Pedrito, los va a cuidar Juancito. No, por supuesto que estaban los obispos, pero aún mismo él decía, y aún de entre ustedes mismos que tienen que defender al rebaño, se van a levantar hombres que hablen cosas perversas. O sea que estaban en las manos de Dios. Por eso en la oración que hace, dice, los dejo en las manos de Dios, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Eso era todo, eso es la protección de la iglesia. Estamos en las manos de Dios y con la guía de la palabra de Dios, con la iluminación del Espíritu Santo. Eso es todo, ¿no? Ningún hombre a nosotros, no. El hombre hoy puede ser y mañana puede ser un hombre que hable cosas perversas. Hasta un verdadero cristiano se puede desviar de la doctrina y puede empezar a hablar cosas perversas, o sea, cosas torcidas, cosas que no enseñó el apóstol Pablo. Por eso la garantía estaba en Pablo, no en los obispos. Lo dijo el mismo Pablo, en los obispos no hay garantía. Inclusive se pueden levantar lobos rapaces y hombres que hablen cosas perversas. Entonces en los obispos no hay garantía. El señor Alarcón dice que hay que confiar en los obispos. Si de entre los obispos se van a levantar o van a entrar lobos rapaces y se van a levantar hombres que hablen cosas perversas, ¿qué garantía hay? De los apóstoles y de Jesucristo. Es la única que viene del tiempo de los apóstoles. Por eso es la verdadera. Dice que es la verdadera porque es la única que viene de los apóstoles, pero no hay garantía. Lo dijo el mismo Pablo. La garantía está en los apóstoles, no en los obispos. ¿Por qué? Porque la iglesia es consecuencia de la verdad, pero no es la verdad. La verdad está en los apóstoles por medio de las escrituras. Ahí está la verdad. Lo dijo Juan. Nosotros tenemos el testimonio verdadero. Es el testigo. Un testigo se puede jactar, yo tengo la verdad. ¿Por qué? Porque estuvo en el lugar. Y es lo que se jactan los apóstoles. O la gloria de los apóstoles. Como también en un video que le hicimos al señor Alarcón, que él malinterpreta que la gloria que me diste también se la he dado a ellos. Que quiere decir el testimonio. La gloria del testigo es su testimonio. O sea, Jesucristo vino a dar testimonio de que Dios es real, de que Dios es verdadero, de que Dios es su Padre, de que Dios está en el cielo, de que Dios existe. Entonces, esa es la gloria que tenía Jesucristo en la tierra, de dar testimonio del Dios verdadero, de que su Padre Dios existía. Entonces Él vino a dar testimonio. Esa era una gloria que Él tenía. Él tenía la verdad. Si usted tiene una verdad que nadie sabe, usted tiene una gloria, tiene un brillo, tiene algo distinto, algo que como que algo lo ilumina. Esa es la gloria del testigo. Y Jesús dice, la gloria que me dice también se les ha dado a ellos. Entonces, el Señor al contrario está sumamente perdido porque sigue. Es un ciego guía de ciego, ¿no? Así que no
lo más probable es que caigan en el abismo. ¿La suya tiene esto, señor? Claro que no. Dice, la suya tiene esto, señor. Dice, como Dios nos libre y nos guarde. ¿Por qué? Porque no hay garantía. No hay garantía. ¿Dónde está la garantía? En las Escrituras. ¿Dónde está la garantía? En Pablo, en Pedro, en Juan, en Jesucristo, en los profetas, en Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ahí está la garantía. No en hombres que pueden hablar cosas perversas o en lobos rapaces que despedazan el rebaño. ¿Qué garantía puede haber ahí? La garantía no está en los hombres como propone el señor Alarcón. Dice, yo tengo la garantía de los hombres. ¿Qué garantía tiene usted? ¿Qué garantía vamos a tener? La garantía de los testigos, que son Pablo, Pedro, Juan, los apóstoles, Jesucristo, profetas. Esa es nuestra garantía. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron el contacto directo con Dios. Dios habló con los profetas personalmente, digamos, se puede decir. Vino el Hijo que trajo el mensaje del Padre. Jesucristo dijo, mi doctrina no es mía, sino que todo lo que oigo del Padre y veo hacer al Padre, eso hago. Y los apóstoles lo mismo. Nosotros no venimos con nuestra doctrina, nosotros venimos como aquellos que hemos visto a Jesucristo en el Monte Santo. No venimos con fábula, venimos con un testimonio verdadero. Entonces le pregunto a usted, por supuesto que no tenemos lo que, si tuviéramos lo que tiene el señor Alarcón, estaríamos todos perdidos. Porque no hay garantía, y no hay garantía. ¿Qué garantía puede haber en los hombres? Mire lo que le enseñaron a la señora Alarcón, que tiene que prenderle humo a las imágenes de María, tiene que hablar con muñecos, tiene que hacer las locuras que hace el catolicismo romano. Y usted observe que ahí está, se puede ver que no hay garantía en los hombres, porque le han enseñado paganismo, y él lo cree. Si él lo cree es su problema, ¿no? La verdadera, pero ¿quién le dice que es verdad? ¿Tú o lo dicen los hechos, las acciones? Los hechos. Dice, ¿quién lo dice? Bueno, ahí aprovecho para decir los hechos. Porque tenía que decir los textos. O sea, dice, le dice el hermano, pero ¿quién lo dice a eso? Dice, yo soy verdadero. Yo soy Messi, yo soy verdadero. ¿Pero quién lo dice? No, lo digo yo. Lo digo yo nomás. Y eso es lo que hace el señor Alarcón. Yo lo digo yo nomás. Así que me tiene que creer. Y si no me cree, bueno. Yo soy la iglesia verdadera. Dice, nosotros somos la iglesia verdadera. Y el hermano dice, ¿pero quién lo dice? ¿Los textos o los hechos? Y ahí aprovecha, cuando le puso la palabra hecho, no tenía que haberle dicho hecho. No, los textos. Si lo dice Pablo, sí. Si no lo dice Pablo, no. Es todo. Si el testigo dice aquel robó, se cuenta. Y si dice que no robó, se cuenta. O sea, la persona es declarada culpable o inocente gracias al testigo. Pablo, ¿qué dice? ¿Que el catolicismo romano es la iglesia verdadera? Por supuesto que no, porque él dice, si alguno se enseña una doctrina diferente, un evangelio diferente al que nosotros os hemos anunciado, sea anatema. Si venga un ángel o nosotros mismos que le enseñe otra cosa, sea anatema. ¿Dónde existe el catolicismo romano? No existe en las Escrituras. Pablo jamás enseñó el catolicismo romano. Entonces, si nosotros vamos al testigo, tenemos que decir que el catolicismo romano es absolutamente falso. ¿Pero la suya tiene esto, señor? Por supuesto que no. ¿Cómo vamos a tener eso? Garantía de hablar con muñecos. Esa es la sucesión apostólica, hablar con muñecos, peinar pelucas, comer sangre humana, carne humana, creer que los hombres perdonan pecados, creer que existe un purgatorio, creer que el agua limpia pecados. Puede haber una locura tan grande como creer que el agua que usted saca de la canilla puede limpiar el pecado. Eso es paganismo. Eso es puro paganismo. También hay pastores, hay profetas. ¿Que vienen de los apóstoles? De la sana doctrina más que todo. Vienen de los apóstoles, dice. El testimonio está en las Escrituras y punto. Ellos no dejaron a nadie. Si Cristo mismo, Cristo lo que dejó, si 12 apóstoles dejó un magisterio. Cristo nos dejó una iglesia donde nosotros tenemos que creer, o una institución jerárquica de hombres como cree el señor Alarcón. Que dice que Jesucristo dejó una institución jerárquica de hombres para que nosotros creamos en ellos.
Jesucristo nunca hizo eso. ¿Cómo va a dejar? Lo que sí dejó es un magisterio, que son los apóstoles. Eso sí, es lo que dejó Jesucristo. Un magisterio, y todos nos tenemos que apegar a ese magisterio porque ellos son los testigos. Testigo hay uno solo, digamos. Usted te da un juicio y hay un testigo, ese testigo es irreemplazable. Por más que ese testigo le cuente todo a otro, es el que vale el testimonio del testigo. El otro puede inventar lo que se le ocurra. Por eso el mismo Pablo hablaba a los efesios y le decía a Timoteo, te mandé que corrigiese lo deficiente allí en Efeso, te mandé y manda que no prediquen una doctrina diferente a la que enseñó Pablo. Aún estando Pablo presente y Pablo andaba, iba a una ciudad a la otra, y aún así se desviaban. Usted imagínese 2000 años después, el verdadero, por eso está el catolicismo. El catolicismo se impuso, empezó a matar a los cristianos, y por supuesto, ellos se autodeclararon la iglesia verdadera. Pero nosotros al abrir las escrituras nos damos cuenta que son el paganismo, no son la iglesia verdadera. Aparte, Dios no nos mandó a creer en la iglesia, nos mandó a creer en Jesucristo. La iglesia es consecuencia de haber creído en Jesucristo. Nada que ver lo que dice el señor Alarcón. Está muy, muy perdido el hombre. De la doctrina de los apóstoles. De su interpretación de sana doctrina. Claro, o sea, basado en la doctrina. Él dice, de su interpretación de la sana doctrina. ¿Quién interpreta la sana doctrina como dijimos recién? Pablo. Nosotros nos atenemos a la interpretación de Pablo, y si interpretamos igual que Pablo, tenemos sana doctrina. El que interpreta es Pablo, Pedro, Juan, Jesús, los apóstoles, los profetas. Ellos son los que interpretan, ellos son los maestros. Entonces quieren hacer ver que el cristiano interpreta por sí mismo, que somos como los católicos, que nos inventamos una religión, nos inventamos una iglesia, nos inventamos unos papas, unos líderes. Por supuesto que hay de todo, ¿no? Hay de todo. No, eso es innegable, que aún en el cristianismo suceden todas esas cosas también. Por eso siempre debemos ir a las escrituras para que no suceda eso. Por supuesto que no. El Dios de los católicos no es nuestro Dios. El Dios de los católicos puede sonar fuerte, pero es Satanás. Porque eso no puede salir de otro lugar que no sea de la misma mente de Satanás. Todo lo que dice el señor Alarcón sale de la mente de Satanás. Parece fuerte, pero uno a la luz de las escrituras es natural, es normal esto. Porque todo lo que dice Alarcón va en contra de la sana doctrina. Entonces habla de la sana doctrina. ¿Quién tiene la sana doctrina? Pablo. Y todos vamos a Pablo a aprender la sana doctrina. Nosotros, la iglesia no se puede inventar nada, ni poner títulos, ni madre de Dios, ni esto que el otro. No puede, la iglesia no puede hacer nada. ¿Por qué la iglesia verdadera no le pone a María madre de Dios? Porque no tiene ninguna autoridad la iglesia no puede inventar nada. Eso se lo inventó el paganismo. ¿Por qué? Porque en el paganismo hay diosas mujeres. Hay mujeres diosas. Dioses, perdón. Sí, diosas. Tienen sus diosas los paganos. De los apóstoles y profetas. Pero no vienen de los apóstoles. Pero la doctrina sí. ¿Qué es más importante? No, está bien. Entiendo de que usted me... Claro, la conexión que nosotros tenemos, porque lo dijo Jesucristo. No te ruego solamente por esto, sino por todos aquellos que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahí está la conexión. ¿Por qué la doctrina? Porque la doctrina nos enseña el Dios verdadero. Si usted enseña un Dios falso, un Cristo que nombró sacerdotes, un Cristo que convirtió el pan en carne humana, el vino en sangre humana, que nombró sacerdote, que se rebeló con Dios, con el Padre, con el universo, que hizo todas las locuras que hace el Cristo católico, por supuesto, eso es un Cristo falso. ¿Por qué es un Cristo falso? Porque no es el Cristo de los apóstoles. Usted para predicar un Cristo verdadero tiene que predicar el Cristo de los apóstoles. Ahí sí, las personas cuando creen en ese Cristo, en el Cristo verdadero, pueden tener salvación. Por eso Jesucristo dijo que teníamos que estar unidos en doctrina con los apóstoles, porque ellos son los que tienen el testimonio del Dios verdadero. Entonces nuestra unidad con los apóstoles es por medio de la doctrina, porque no hay otra garantía. Imagínense, está Juan, está Pedro, está Pablo y acá estamos nosotros. En el medio, ¿cuántos hombres pasaron? Miles de hombres. Esos miles de hombres están llenos, hay de todo ahí. De todo. Por más que sean hombres buenos, aún en la iglesia verdadera no puede suceder eso. Aún en la iglesia verdadera con hombres santos, hombres realmente redimidos, hijos de Dios,
tampoco hay garantía. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a Pablo. Ahí en Pablo está la garantía. Si el hermano interpreta igual que Pablo y yo interpreto igual que Pablo, estamos bien. Pero no hay ninguna garantía ni aún de los santos de Dios. Ni aún en los verdaderos maestros de la palabra. Aún los verdaderos maestros de la palabra tienen diferencias los unos con los otros, pero ese no es problema. El problema o el punto es llegar a la misma interpretación de Pablo. Ellos dicen que podemos tener diferentes interpretaciones, por eso no somos verdaderos. Al contrario, lo dijo Pablo, es necesario que haya divisiones, es necesario que haya debate, discusiones entre ustedes para que se pula la doctrina y salgan los que son aprobados. Nuestra conexión es con la doctrina, o sea, con la palabra, por eso somos sola escritura. O sea, no es la sola escritura reformada, ni calvinista, ni luterana, no todo. Esa sola escritura es falsa. La sola escritura es sola escritura, lo que ellos llaman soloísmo bíblico, o sea, la escritura solamente. Podemos apelar, por supuesto, a diccionarios, hay buenos autores, buenos maestros de la palabra que nos ayudan a pensar y a ver, no es que estamos en una isla, por algo el Padre dejó pastores, evangelistas y maestros, que son personas que tienen interpretación aprobada y que nos ayudan muchísimo, por supuesto, gracias a ellos adelantamos un montón. El que nos ilumina con respecto a la conexión que nosotros tenemos con los apóstoles. ¿Y cómo nos conectamos con los apóstoles? Por medio de las escrituras. No hay otra manera, porque los apóstoles se murieron hace 2000 años. ¿Cómo yo hago para tener la misma interpretación que Pablo? Por medio de las escrituras. No hay otro camino. O sea, los hombres pueden ser muy buenos, muy santos, pero yo voy a la garantía. A la garantía. Porque un hombre puede ser santo, súper santo y el más santo que ha caminado por esta tierra. Pero si no ha sido inspirado como fue Pablo, como fue Pedro, como fue Juan, que estuvieron con Cristo, fuera de ellos no hay nada. Fuera de ellos no hay doctrina. Por eso el catolicismo romano apela a su tradición y apela a su magisterio. ¿Por qué? Porque enseñan un Dios distinto. Lo dijo Pablo, un evangelio diferente. Decir que de la doctrina sí, pero lo que estamos de acuerdo es que no vienen de los apóstoles de ustedes. Usted me va a decir... Estamos conectados con los apóstoles, por eso Jesucristo oró y dijo: Padre, no te ruego solamente por esto, o sea, los apóstoles, sino por todos aquellos que han de creer eso no en es mí importante. por la palabra de ellos. O sea, nuestra conexión es directa con los apóstoles, como maestros de la palabra, como predicadores, como pastores, evangelistas. Estamos conectados, la iglesia en sí está conectada con los apóstoles. Por supuesto que en la iglesia verdadera hay un magisterio, pero ese magisterio está totalmente apegado a lo que dicen los apóstoles. Es solamente la escritura. De ahí beben todos los verdaderos maestros. Porque si el católico o el papa, al papa se le preguntó que vino Cristo y no sabía. ¿Por qué no sabía? Porque no se lo preguntó a Pablo, no se lo preguntó a Juan, no se lo preguntó a Pedro. Porque ellos están divorciados. Por eso Jesús oró: Padre, te ruego que la iglesia y los apóstoles sean uno, perfectos en unidad, así como tú y yo somos uno. Porque Jesucristo dijo: yo no vine a dar mi doctrina o dejar mi doctrina, porque el que quiere dejar su propia doctrina o dar su propia doctrina, su propia gloria busca. Por eso los católicos son de esta tierra, son terrenales, digamos, en el sentido doctrinal, porque buscan su propia gloria, porque enseñan su propia doctrina. Ni Jesús, ni los apóstoles, ni nosotros enseñamos nuestra propia doctrina, sino la doctrina que viene del cielo. Entonces esa doctrina es la que salva a los hombres, o sea, el testimonio del Dios verdadero es la que salva a los hombres. El testimonio de gente que no vio a Cristo, de un magisterio falso, no salva a nadie. Por eso el católico no es salvo, porque tiene un Cristo falso. Si usted tiene que pagar una deuda con billete falso, lo van a terminar llevando preso, porque le va a decir: Señor, usted debe 10 millones de dólares, pero todos estos billetes son falsos. Y llaman a la policía y se lo llevan preso. Lo que le va a pasar al católico. El católico va a decir: pero Señor, yo le prendí dulia, hiperdulia, humo, de todo le hice a la imagen de la Virgen, caminé hasta Luján, hice sacrificio, hablé con muñecos, peiné pelucas de muñeca, hice todo lo que me pidió el Papa y todo lo que me dice el arcón toda la mañana. ¿Y cómo que es falso? Sí, es todo falso, le va a decir Dios. Vos tenés que creer en Jesucristo, el que tiene los billetes verdaderos, digamos,
es mi hijo, él es el que tiene las obras que vos necesitas para ser salvo. ¿Por qué no creíste en él? ¿Por qué creíste en billetes falsos? Lo siento mucho. Esa es la condenación, no haber creído en Jesucristo y creer en algo falso, como es el catolicismo romano. El catolicismo romano es una mentira que a usted le da. Por eso el señor Alarcón es un estafador. Es como aquel que le da billetes falsos y, como dijimos en otro video, usted lo tiene que recibir sí o sí. Pero usted le dice, pero vos me estás dando $10.000, pero déjame que lo revise en el lugar donde es la maquinita que dice que si los billetes son falsos o verdaderos. Y el señor Alarcón dice, no, vos tenés que recibirlo nomás, no tenés que pasarlo por ninguna maquinita. Es lo que hace el católico, le habla al Papa, le habla a su magisterio, y el católico dice, pero ¿me deja que lo revise por las escrituras? No. Eso es como nosotros lo decimos, punto. Y usted se come todos esos billetes falsos y cuando va a comprar algo no le sirve para nada. Todo lo que le enseña el catolicismo romano no le sirve para nada. Lo dice el señor Alarcón en el minuto 28, que la salvación viene por creer en Jesucristo. Y un poco más parece que se pone a llorar el hombre, ¿no? Y obedecer todos sus mandamientos. La salvación es solamente por creer en Jesucristo. El obedecer los mandamientos ya lo hizo Cristo. Nosotros obedecemos los mandamientos para darle la gloria a Dios. Es algo simbólico, porque nadie puede obedecer completamente todos los mandamientos. Pero sí creer en Jesucristo es la salvación. Entonces ahí el señor Alarcón fue en contra destruyó el catolicismo romano, al decir que la salvación viene por creer en Jesucristo y obedecer los mandamientos. Es una verdad a medias, porque la salvación viene por creer en Jesucristo. Y obedecer los mandamientos los obedeció Cristo por nosotros, y nosotros obedecemos los mandamientos como algo simbólico para darle la gloria a Dios y ser un testimonio delante de los hombres. Tener obras delante de los hombres para no que blasfemen en el nombre de Cristo y que los hombres sean justificados delante de los hombres, como dice Santiago. Venir de los apóstoles no es importante. Sí, nadie viene a los apóstoles. La iglesia verdadera sí, la iglesia que fundó Jesucristo sí, y La permanece. iglesia que fundó Jesucristo dice que viene de los apóstoles. Primeramente, ya lo dijimos miles de veces, Jesucristo no fundó, cuando estuvo en la tierra no fundó nada. ¿Por qué? Porque no, es como que usted quiere fundar una empresa, pero no tiene una moneda, no tiene un dólar, no tiene un peso, no tiene nada. ¿Cómo va a fundar? ¿De qué manera va a fundar? ¿De qué manera va a inaugurar una empresa? No tiene para pagar ni el taxi para ir al lugar y quiere fundar. Jesucristo no, es como que no, hasta que Él no pague, Jesucristo con su propia sangre, como dice en 20:28, que Él compró a su sangre, pagó por la iglesia con su preciosa sangre, con su sangre propia, hasta ese momento no existía la iglesia, digamos. La iglesia empezó a existir a partir de que Cristo pagó el precio. Si usted no tiene plata para fundar una empresa, usted no puede fundar nada. O sea que ellos dicen que Cristo compró la iglesia sin nada, sin sangre, sin cuerpo, sin Espíritu Santo, sin perdón de pecado. Eso es imposible, es imposible. ¿Quién puede creer eso? Como que yo diga, voy a fundar Coca-Cola acá en Argentina. ¿Quién me va a creer si no tengo para fundar, no tengo el dinero? Solamente en mi locura está eso. Y algunos que me creen, y me creen el presidente de Coca-Cola. Eso es lo que él cree el señor Alarcón. Dice, la iglesia que fundó Cristo no fundó nada, el que fundó es el Padre, la iglesia es consecuencia de la fundación. El Padre, como dice en 28:16 de Isaías, Cristo es la roca, la piedra angular, la piedra estable, la piedra preciosa, la piedra aprobada, y todo aquel que cree no será avergonzado, o sea, será salvo. No retrocede, no va a tener, no va a ser avergonzado, o sea, no va a ser condenado. La roca es Cristo y el que fundó es el Padre. Nosotros como iglesia somos consecuencia de esa fundación, nada más. Pero Cristo no fundó nada, si Él era la piedra de fundación. ¿Cómo se va a fundar a sí mismo? El que funda es el Padre, o el que fundó es el Padre. Y a partir de ese momento, a partir de la fundación de la piedra, de la muerte y resurrección, sacrificio de Cristo, la piedra es fundada, y en base a eso la iglesia nace. Viene el Espíritu Santo, la iglesia es sellada, la iglesia están todos los perdonados,
todos los salvados, los justificados, los lavados, los sellados, y esa es la iglesia. Pero Cristo no fundó nada, el que fundó es el Padre, porque Cristo es la fundación. Entonces ya arranca mal, siempre dice, ¿cuántas iglesias fundó Cristo? Cristo no fundó ninguna iglesia. Es lo mismo que me pregunten a mí, ¿cuántas empresas Coca-Cola fundaste en Argentina? ¿Cuántas fundé? Ninguna, si no tengo para fundarla. Lo mismo pasó con Cristo. ¿Cuántas iglesias fundó Cristo? Ninguna, si lo que el precio que se pedía para que la iglesia nazca, si se puede decir, o sea, la consecuencia de la fundación, tenía que primero la piedra ser fundada, o sea, Cristo. Primero tenía que venir el sacrificio, la sangre, la carne, la muerte, la resurrección, la venida del Espíritu Santo para decir, bueno, acá nació la iglesia. La iglesia no la fundan los hombres, la iglesia es consecuencia de la fundación. La iglesia es consecuencia de haber creído en Jesucristo, nada más, no la funda ningún hombre. Usted predica y la gente cree ahí, la iglesia nació, pero no la fundó nadie. La iglesia es fruto, consecuencia de haber creído en Cristo, nada más. El hombre no tiene nada que ver, el hombre simplemente, o nosotros como iglesia, enseñamos el Evangelio. Entonces, el hombre está aterrorizado, y eso que el hermano no lo presionó mucho, simplemente le hizo sencillas preguntas, que está acorralado, cada vez está más acorralado, porque no tiene respuesta, porque está en un lugar equivocado. Está en la mentira. Cuando usted está en la mentira tiene que empezar a inventar y hacer mamarrachos como está haciendo aquí el hombre. Será el tiempo hasta que Cristo vuelva, hermano. Así dice la Biblia. Claro, es cierto lo que dices, que la iglesia... Así dice la Biblia, no lo dice la Biblia. Así dice la Biblia, lo puede decir cualquiera, los mormones, tío que va, cualquiera puede decir, el Papa, pues, así lo dice la Biblia. Pero ¿dónde lo dice? Lo dijo Pablo, lo dijo Pedro, lo dijo Juan, lo dijo Cristo, lo dijeron los profetas. Así lo dice y así está él. Así lo dice la Biblia y punto, se acabó. Como el Papa le dijeron, ¿a qué vino Cristo? Y dijo, no sé, no hay respuesta. Y ahí quedó. Te imagínese, un profesor viene y dice, yo soy profesor de matemáticas. ¿Cuánto he tomado, profesor? No sé, no hay respuesta. Le firman un papel y dice, señor, váyase de su casa, por favor. Vuelva al manicomio. Eso es lo que pasa. Lo dice la Biblia. ¿Dónde lo dice? Encima pone cara de malo. Cristo fundó una iglesia, y todos los que hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo conformamos la iglesia de Cristo. Todos los que hemos sido redimidos. Exactamente. Iglesia de Cristo. Todos los que hemos sido redimidos. Ok, bueno, por eso le digo, eso es su interpretación del Evangelio, Señor. Lo que enseña el Evangelio no es eso. No es la interpretación del hermano, es lo que dice Pablo. Ahí en 6:11 de 1 Corintios, y podemos un montón de textos más. Ellos mismos dicen que la presencia, dice que en la hostia está la presencia real de Cristo. ¿Dónde dice la Biblia eso? Que en el pan está la presencia. El pan es simplemente simbólico. ¿Dónde dice que está la presencia de Dios? Donde hay fe, donde creen en Él. Lo dicen 18:20 allí de Mateo. Si 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. No se reúnen. No está la presencia de Cristo porque hay un pedazo de pan. La presencia de Cristo está porque han creído. Ahí se manifiesta la presencia de Cristo. Por gracia, por medio de la fe, no por obras. ¿Quiénes conforman la iglesia de Cristo entonces? Todos aquellos que pasan por las aguas del bautismo y se sujetan al obispo, legítimo ministro visible de la iglesia instituida por Jesucristo. Todo mal. Acá dice que en el minuto 4 que por medio del bautismo. ¿Pero qué bautismo? Acá el hombre repite algo que no sabe ni entiende. No entiende. Hay un bautismo en Cristo, que es un bautismo por medio del cual la persona que cree es bautizada en Cristo. O sea, es limpiada, lavada, santificada, justificada, sellada. Ese es el bautismo en Cristo, que es por gracia, por medio de la fe. Es algo espiritual. O sea que existe un bautismo, como lo dice allí
Pablo en 6, 3 y 4 de Romanos, y en algunos pasajes más, en Gálatas 3:27, allí también en Colosenses, habla del bautismo. Pedro mismo habla del bautismo en 3:21. Pedro mismo habla del bautismo, que el bautismo en agua es algo simbólico, pero hay que un bautismo real, que es el bautismo en Cristo. Por supuesto que al señor Alarcón ni se le crucen esta cosa por la cabeza, porque él decidió obedecer a los hombres antes que a Dios. Por eso está como está. Por eso Pablo le decía a Timoteo: traza bien la palabra para que no seas avergonzado. Entonces él dice que por medio del bautismo. ¿Pero qué bautismo? Si eso es el bautismo en Cristo, tiene que ser una persona que pueda creer. Y ellos salen con los bebés no pueden creer. Los bebés ya son salvos porque Cristo los declaró salvos. Cristo los declaró salvos. Deja venir a mí a los niños, porque de los tales es el reino de los cielos, como dice en 19:4. 19:4 o 14. Es un dato, ¿no? Y ese bautismo, por medio del bautismo, por supuesto que nosotros ingresamos al reino de Dios o al cuerpo de Cristo por medio del bautismo. ¿Pero qué bautismo? ¿Ya le pregunta? ¿Qué bautismo? No sabe. Si se le pregunta, no sabe. Porque va a contestar mal. 14. Pero Jesús dijo: dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces los niños son declarados por Cristo inocentes. ¿Por qué? Porque no tienen culpa. ¿Usted cómo hace para juzgar a un niño? No lo puede juzgar porque no tiene culpa. Por supuesto que todos, como decía David, en pecado me concibió mi madre, etc. Lo que David quería decir, que desde el vientre de nuestra madre ya hay una tendencia al pecado, pero no tenemos culpa porque no pecamos. Pero lo que David estaba hablando, que hay una tendencia, una naturaleza a hacer cosas conforme a esta tierra, porque somos sacados de la tierra. Pero el bebé no tiene culpa. Por eso Jesús hizo esa solemne declaración: dejad venir a mí a los niños, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces Jesús está diciendo que los niños son, y los niños y cualquier... Nosotros ante la justicia, ¿cómo estamos bien con la justicia? ¿Por qué estamos bien con la justicia? ¿Por qué usted no se lo llevan preso, por ejemplo? Porque usted no ha hecho nada. Porque usted es inocente. Entonces un niño es inocente. ¿Cómo Dios va a juzgar a un niño? Lo dice el mismo rey allí, le dice a Dios: tú eres el Dios que no condena al inocente. Entonces acá tiene un problema el señor Alarcón, que él envía, como los católicos, calvinistas, toda esta caterva de idólatras, que condenan a los niños y los envían al infierno porque dice que tienen el pecado original. O sea, el bebé tiene una tendencia a pecar, pero no puede pecar. Por eso Cristo vino a salvar a los pecadores, o sea, a los que pecan. Un niño no peca, porque no tiene esa capacidad, no tiene esa conciencia. Tiene una tendencia, como todo. De nuestra carne tiene una tendencia. El niño es travieso, el niño va para acá, se sube a los árboles, le dice: no te subas, y se sube. Pero está en un estado de inocencia. Tiene la tendencia a la rebeldía, pero está en un estado de inocencia. Está cubierto, está blindado, digamos, por Cristo. Entonces el señor Alarcón lo quiere mandar al infierno a niños que Dios nunca manda al infierno. O sea, ¿sabes lo mal que está? Todo lo que dice el señor Alarcón está todo mal. Todo mal. Y bueno, los católicos lo aplauden porque están peor que él, ¿no? Así que vamos por acá. ¿Dónde sacas eso? De la Biblia. A ver, ¿dónde está para leerlo? Dice que lo saca. Primero, número 1. Para entrar al reino de Dios es necesario pasar por las aguas y por el bautismo del Espíritu. San Juan capítulo 2. Él mismo lo dijo. Por el bautismo del Espíritu. Entonces él habla y no entiende ni lo que dice. Si es del Espíritu, no es del agua. Por eso hay una indiada entre 5, ¿no? Juan 3:5. Una indiada significa que son dos nombres que hacen una figura. Es una regla gramatical, ¿no? Dice
Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces ahí se agarran que ese es el bautismo. Cuando habla de endiades, habla de dos nombres, o sea, del agua y del Espíritu. El que no naciere de agua y del Espíritu, cuando habla agua y Espíritu, son dos nombres que hacen una figura, que habla de un agua espiritual. Esa agua espiritual es la única agua que nos puede lavar de nuestros pecados. Esa es la confusión que tiene el Alarcón y todos los católicos. ¿Por qué? Porque el pecado es algo espiritual y usted con agua material no lo puede lavar. Miente, tiene una mentira y dice, uy, mentí. Y llega a su casa y dice, mentí, y está con esa mala conciencia de que mintió. Usted, por más que se bañe y se bañe y se bañe y se rebañe, la mentira sigue en su alma. No hay manera de que usted se bañe, se bañe y se bañe. Porque el agua bautismal es simplemente simbólica, no limpia pecados. Limpia sí la suciedad del cuerpo, pero no limpia pecados, simplemente es simbólico. Por eso el bautismo es simbólico. Por eso dice la palabra que fuimos bautizados en su muerte y en su resurrección. O sea, fuimos lavados, fuimos salvados por medio de haber sido bautizados en la muerte de Cristo. Cuando Cristo fue al Hades y resucitó, nosotros fuimos con Cristo y resucitamos juntamente con Él, como pasó lo de Larga cuando habla Pedro allí en 3:21. Entonces, acá hay una endiade que se puede llamar de un agua. Cuando habla de agua y del Espíritu, está hablando de un agua espiritual. Lo dice también allí lo dice Juan el Bautista. Viene uno tras mí que es mucho más poderoso que yo, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es algo similar a esto. Espíritu Santo y fuego quiere decir ustedes van a ser bautizados por un fuego purificador. El fuego simboliza la purificación, el agua simboliza el lavamiento, la purificación, también la limpieza. Entonces está hablando de algo espiritual. Lo dijo el mismo señor Alarcón. Es algo espiritual. Es un bautismo, como dijo, en el Espíritu. De la Biblia. A ver, ¿dónde está para leerlo? Primero, número 1. Para entrar al reino de Dios es necesario pasar por las aguas y por el bautismo del Espíritu. San Juan. Del Espíritu. Pasar por las aguas. ¿Pero qué agua? Lo que pasa es que él cree que cuando la persona se bautiza, él en su imaginación, por eso es la idolatría, por eso son idólatras. Él en su imaginación se imagina que las aguas tienen el poder de Dios para quitar el pecado. Entonces está haciendo de las aguas, le está dando el atributo al agua material, al H2O, de tener los atributos de Dios de perdonar pecados, de quitar pecados. Esa es la idolatría. Por eso el católico dice, ¿cómo que no dicen idolatría? Todo, usted tiene que entender como católico, si está algún católico escuchando, o cualquier persona, tiene que entender que el catolicismo es todo idolatría, desde el principio al fin. Por eso es la Gran Babilonia. Todo lo que le enseña el catolicismo es idolatría. A creer que el cura le perdona pecado, eso es un atributo que solamente le corresponde a Cristo como sumo sacerdote, a nadie más. Si ellos se dan el atributo de ser sumo sacerdote del Dios Altísimo y perdonar pecado, eso es idolatría. Usted le está dando el atributo que solamente le corresponde a Cristo a una criatura. Por eso lo dice la misma palabra, que son idólatras todos aquellos que le rinden culto a la criatura antes que al Creador. Entonces, está hablando de un bautismo. Lo que hay que entender que hay un bautismo en Cristo que solamente lo tienen las personas que pueden creer. Los niños ya están salvados. Lo dijo el mismo cura Toro. Dice, Cristo nunca dijo los hombres menos los niños. O sea, los hombres están condenados menos los niños. Sí, precisamente lo que dijo Cristo en 19:14. Precisamente lo dijo Cristo. Están todos condenados menos los niños. Ellos están blindados. Ellos están en un estado de inocencia. Ellos no pueden ir a condenación. Entonces, ¿qué es lo que los une? La inocencia. ¿Qué los une a nosotros con Dios? La inocencia. Pero no es nuestra inocencia porque nosotros
estamos con esa capacidad de pecar. Entonces, al estar en Cristo, somos declarados inocentes. Gracias al sacrificio de Cristo, se nos imputó a nosotros la inocencia de Cristo y nosotros le pasamos la culpa a Cristo. Es un cambio. Nosotros le dimos nuestra deuda y Él nos dio lo que nosotros necesitamos para pagar al Padre, las obras que necesitamos para pagar al Padre y ser declarados inocentes. Entonces, este es el punto, que hay dos bautismos, uno bautismo en Cristo y el otro el bautismo en las aguas. El bautismo en Cristo es la realidad. Es la realidad donde la persona que cree es bautizada, es limpia. Por eso Cristo habla de el que no naciere de agua y del Espíritu. Está hablando de, porque de qué manera una persona puede entrar al reino de Dios si no es por medio de haberle sido perdonado los pecados. O sea que el agua puede limpiar pecados. El agua no puede limpiar pecados. Ese atributo es de Dios. Entonces, ¿qué significa naciere del agua y del Espíritu? Significa que es un agua espiritual. La única manera que pueda limpiársele a usted los pecados, que es algo espiritual, que con agua, por más que se ponga jabón, se bañe, el pecado, como dijimos recién, de la mentira no se le va a ir. Va a llegar a la presencia de Dios y va a estar la mentira en su alma. Porque no le fue perdonado eso. Porque usted, por más que se bautice todos los días, ¿por qué? Porque es algo simbólico. Simboliza algo invisible. Por eso se hace visible, para que podamos entender lo invisible, como dijimos, del incienso, bautismo, imposición de manos, el pan, el vino, todo es simbólico. Todo es simbólico. Hay una realidad invisible que no vemos, que es lo que vale. Y eso viene solamente por creer en Cristo, no por pertenecer a la secta del señor Alarcón, una institución jerárquica de hombres. Eso no lo salva a nadie. Es lo mismo que usted sea del Real Madrid o del Barcelona. Ser católico es exactamente lo mismo. No tiene ninguna validez delante de Dios. Entonces, si entiende eso, si podemos entender eso, vamos por buen camino, en el sentido que solamente la salvación viene por creer en Jesucristo, no por sacramentos, no por ritos, no por instituciones humanas jerárquicas. No, por ahí no viene la salvación. La salvación es solamente por Jesucristo. Capítulo 2. 3. ¿Es 3? Bueno, 3. Sí, no tengo buena memoria con los pasajes bíblicos. Eso es una falla técnica que tengo. ¿La reina? Bien, así lo leo en la misma que usted y estamos en la misma sintonía. Leo entonces en Reina Valera 1960. Dice lo siguiente, a partir del verso 4. Dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Eso es una clara referencia al bautismo. Nacer del agua es lo que nosotros entendemos por el bautismo, ¿está bien? Claro, por eso él dice que tiene interpretación verdadera y la interpretación es falsa. ¿Por qué? Porque el magisterio es falso. Si yo estudio con el verdulero de la esquina medicina, me va a decir que el corazón está en la rodilla. Y yo digo el corazón está en la rodilla, pero ¿quién te enseñó? Me van a decir. ¿Quién te enseñó? Yo soy médico, y sí, el corazón está en la rodilla. ¿Pero quién te enseñó? No, el hombre del verdulero de la esquina. El señor, usted no puede ser médico. El corazón no está en la rodilla. Y lo mismo aquí. Él interpreta, digamos, o aprende de un magisterio que es el verdulero de la esquina, que le dice que el corazón está en la rodilla. Le han enseñado que el agua limpia pecado, por eso es idolatría. Si usted considera que el agua puede limpiar pecado, es la locura total. Por eso tenemos que ir a ver qué es lo que interpretan los apóstoles. Ellos son los que enseñan, no gente que no estuvo con Cristo. Porque nosotros, como gentiles, no estuvimos con Cristo. Por eso somos la iglesia, y hay un obispado en la iglesia, por supuesto, pero el obispado o el grupo de maestros, pastores y evangelistas se tienen que atener totalmente a lo que dicen los apóstoles. No se pueden salir de ahí, no se pueden inventar bautismos de agua física que limpian pecado. No se lo puede inventar el hombre eso.
porque eso nunca lo enseñó Pablo, no lo enseñó Pedro, ni Pedro mismo, que Pedro tenía sus dificultades, ni Pedro mismo lo enseñó. Pablo porque tuvo toda la revelación de Cristo cuando fue al tercer cielo, y aún dice que escuchó palabras inefables que no les al hombre dado a conocer. Entonces el hombre acá interpreta mal y él dice, él grita a los cuatro vientos que su magisterio es verdadero, cuando hasta ellos mismos se contradicen. Un día dice que María es corredentora, 2000 años dicen ellos que María es corredentora y ahora salen que no es corredentora, nos equivocamos. Perdón, no, toda la gente que se murió creyendo que María era corredentora, bueno, que se la arreglen con Dios, dice. Ahora decimos que María no es corredentora, la María católica, porque esa María solamente existe en la imaginación del católico, no es la verdadera, por supuesto. La misma Biblia lo enseña. Eso es lo que ustedes entienden, pero no los cristianos. Es los cristianos. Nosotros los cristianos entendemos. Nosotros los cristianos. ¿Quiénes son los cristianos? Él cree que los cristianos son los que hablan con muñecos. O tienen este magisterio que interpreta que las aguas limpian pecado. Esos son los cristianos, dice. Los cristianos son los lavados, justificados, santificados, salvados, sellados. Y como dice el hermano, lavados por la sangre de Cristo. Esos son los cristianos. Los demás no son cristianos. Sentimos por el Señor Alarcón, pero el católico no es cristiano. Porque si el católico fuera lavado, justificado, santificado, salvado, sellado por Dios, lavado por la sangre de Cristo, nunca sería católico. ¿Por qué? Porque ella es como una persona que trabaja, que lo dije mil veces. Es una persona que trabaja y de un día para el otro le cae una herencia de 30 trillones de dólares y nunca más necesita trabajar. ¿Para qué va a trabajar si tiene 30 trillones de dólares? Es lo mismo pasa con el cristiano. ¿Para qué va a ser católico si ya está salvado, tiene todos los pecados perdonados, vive feliz, está gozoso, tiene salvación, está en la verdad? ¿Para qué necesita ir a hablar con muñecos? Y hacerle lo perdido que está el señor Alarcón, lo mal que está el hombre. Eso. No, tú has dicho eso. Cada obispo católico sabe su sucesión hasta el apóstol que ordenó originalmente. ¿Cómo me dijo, señor? Perdón la interrupción, ya lo quité. ¿Cómo me dijo? Tú dices, eso es lo que nosotros entendemos, pero más no es lo que la Biblia enseña. Nosotros me refiero a los cristianos. Nosotros me refiero no solamente a católicos romanos. En sí no es tampoco los cristianos, sino que son los apóstoles. Lo que nosotros interpretamos, dice Alarcón, que también lo puede decir un cristiano. Nosotros lo que interpretamos, o mi magisterio interpreta, por eso vienen tantos problemas, ¿no? No es lo que nosotros interpretamos. Ni aún la iglesia verdadera se puede dar ese atributo. Es decir, nosotros interpretamos, la iglesia no interpreta. La iglesia aprende de la interpretación de los apóstoles y de Jesucristo, de las enseñanzas que dejó Cristo, en algunos lugares donde la iglesia puede tomar esa interpretación. Pero Cristo no vino a hablar, ni habló nunca con la iglesia Cristo. Cristo habló con los judíos, habló con su pueblo. ¿Por qué? Porque la iglesia no existía en los tiempos de Cristo. Empezó a existir a partir de Pentecostés. Entonces, como dice aquí el Señor, No originalmente. ¿Cómo me dijo, señor? Perdón la interrupción, ya lo quité. ¿Cómo me dijo? Tú dices, eso es lo que nosotros entendemos, pero más no es lo que la Biblia enseña. Nosotros me refiero a los cristianos. Nosotros me refiero no solamente a católicos. Lo que estaba diciendo, nosotros, y aún nosotros, ni ellos ni nosotros podemos tener una interpretación, porque sería interpretación privada. ¿Qué es una interpretación privada? Salir del magisterio. ¿Cuál es el magisterio de los apóstoles? Y esa es la confusión que tienen ellos. Ellos dicen que nosotros, al no interpretar como interpretan los romanos o los papas o su magisterio, tenemos interpretación privada. Claro, para ellos sí es interpretación privada. Pero el cristiano tiene una interpretación aprobada cuando va a los apóstoles, que tienen la interpretación verdadera, y nosotros, si llegamos a interpretar como interpretó Pablo, Pedro, Juan, Jesucristo y los profetas, tenemos una interpretación aprobada. Ya no tenemos interpretación privada. ¿Por qué? Porque nuestro magisterio está en las Escrituras, no está en los hombres. Y los que tienen interpretación privada son ellos. Porque todos los puntos que tocó es un verdadero desastre. Todo está mal interpretado. Hasta el milenio interpreta mal. ¿Qué está más adelante? Y bueno, no vamos a tocar ese punto.
Pero todo, desde principio a fin está todo mal interpretado. ¿Por qué? Porque interpretan fuera de las escrituras. ¿Por qué? Porque no son solo escrituras. Al no ser solo escrituras es como que estudian con el verdulero de la esquina. Pueden hacer un curso de 10 años que no van a llegar a nada. Lo único que van a aprender es a vender papa. Católicos romanos, sino también católicos ortodoxos, también luteranos, también metodistas, presbiterianos, anglicanos. Ahora él representa todo eso, dice. Dice que todo eso piensan lo mismo. ¿Será con respecto al bautismo? Sí, con respecto al bautismo. Sí, porque ya dijimos, luterano, calvinista, presbiteriano, todos son semicatólicos. Por eso dice que son hijos de la gran ramera, como habla allí, que hay una institución, un sistema religioso que va a tener sus hijas. Y esas hijas van a creer estas cosas, como el pecado original, María Madre de Dios, el bautismo de niños, como dijimos, el pecado original, la culpa del bebé si no es bautizado de ir al infierno, todas estas cosas que se están escuchando estos días, de hombres que se puede decir que hombres inteligentes, digamos, se puede decir, pero están embotados con falsas doctrinas y han dicho que los niños que no han sido elegidos, como dicen los calvinistas, o no se bautizan, como dicen los católicos, irán al infierno. ¿Te imaginas un niño en el infierno? Es una cosa que solamente a Satanás se le puede cruzar por la cabeza. Un bebé en el infierno. Toda la eternidad llorando, buscando a su